Seguimos en la mesa de hoy, en perspectiva, con Jaime Yafé, Romeo Pérez, Daniel Chaschetti y Adolfo Garcés. Ahora venimos a nuestro país. La semana pasada el Poder Ejecutivo lanzó las primeras rondas internas de discusión para delinear la próxima rendición de cuentas. En medio de un contexto económico adverso, el Ministerio de Economía ya dejó entrever que en el proyecto de ley que se enviará al Parlamento no habrá margen para asignar nuevos recursos, pero que además se recortará el gasto para mantener a raya el déficit de las cuentas públicas. Estas señales pro ajuste han disparado un debate en la interna del Frente Amplio respecto a la política fiscal. Hay sectores que se oponen a un achique y están proponiendo aumentar la recaudación mediante, por ejemplo, la suba de impuestos a los sectores de mayores ingresos, la no devolución de la totalidad de los aportes en exceso que se hayan hecho al FONASA o quitar las exoneraciones impositivas a las inversiones extranjeras. Pregunto, señores, ¿está el Frente Amplio preparado para una época de ajuste? Es muy buena la pregunta, ¿no? Por eso lo propusiste, ¿no? Claro. No, todo ¿Te suena la pregunta? Surgió porque durante los últimos, yo diría 6, 7 meses, he tenido conversaciones con amigos economistas de distintas tendencias, preocupados por este tema, ¿no? O sea, los economistas independientes o de la oposición miran con mucha preocupación la evolución de las cuentas nacionales y han ido llegando a la conclusión de que, bueno, de que es imprescindible un ajuste. ¿Por qué un ajuste? Bueno, porque hay un desequilibrio en la economía que empieza con el problema del déficit fiscal. O sea, por ejemplo, en 1989 Sanguinetti dejó el gobierno con 6 puntos de déficit fiscal. El siguiente gobierno lo primero que hizo fue hacer un ajuste fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque había que reequilibrar. Esa fue la primera ley de la calle. Cuando la calle terminó en el 94, dejó el país con 2.8 de déficit fiscal, el siguiente gobierno hizo un nuevo ajuste. Y esa es la historia de los ciclos fiscales en Uruguay, ¿no? O sea, los gobiernos ajustan al comienzo y luego expanden el gasto. Esto fue así, yo diría, hasta la bonanza económica de la década del Frente Amplio, donde, bueno, en realidad no hubo necesidad de hacer ajustes fiscales y lo que hizo el gobierno fue acompañar el aumento del gasto, acompañar el crecimiento de la economía con aumento del gasto. Pero bueno, ahora tenemos un desequilibrio, estamos en 3,4, eso impacta en muchos rubros, por ejemplo, en la inflación, por ejemplo, en el hecho de que, bueno, de que en realidad la economía no crece y el componente del gasto público tampoco se vuelve en un factor procíclico, y entonces se vuelve necesario. Ahora, un ajuste supone o bien recorto gastos o bien aumento de recaudación. Entonces yo creo que el Frente Amplio se va a dividir en estos dos caminos. Me parece que el Ministerio de Economía va a decir vamos a recortar gastos y el mujiquismo instalado en el Parlamento va a decir aumentemos impuestos. Y me parece que esa va a ser una discusión fantástica, porque en realidad lo que nos está mostrando es que dentro de la izquierda hay dos formas de mirar la economía, hay dos tipos de preocupaciones, y bueno, y en ese sentido, bueno, me parece que va a ser realmente importante la opinión que tenga la oposición para resolver este debate, que me parece que es sustantivo en los próximos meses. Me parece muy interesante y muy válido el sesgo de análisis que ha tomado Daniel, y quisiera un poco seguir en esa misma dirección. En primer lugar, por el momento, yo no diría que todo el mujiquismo se inclina por aumentar los impuestos, para incrementar los ingresos. Creo que han sido muy claras algunas manifestaciones provenientes del Partido Comunista, de la 711, no diría de todo el MPP. No sé si me equivoco, pero por lo menos no he captado señales que, digamos, que alineen en esa dirección o en esa actitud a todo el mujiquismo. Por otro lado, en teoría no hay que
olvidar, al menos para entender la otra postura, la que estaría prevaleciendo en el Ministerio de Economía, de restringir los gastos, de buscar achicar el déficit por la reducción de gastos. En realidad, si uno quiere aumentar estructuralmente los ingresos, tiene que contener el gasto. O sea, aumentar impuestos puede llevar a bajar los ingresos, sobre todo en relación a la inversión extranjera, que es volátil y que tiene 1000 oportunidades de ser colocada sin imposición pesada, gravosa. Y quería dar un paso más en ese sentido, ahora ya en el plano propiamente político. Más que preguntar si el Frente Amplio es capaz de aplicar un ajuste, yo preguntaría si el presidente de la República, si Tabaré Vázquez es capaz de encabezar a un Frente Amplio que haga un ajuste. Esa es otra vuelta más. Porque es otra pregunta. Es otra cosa. Yo respondería afirmativamente. Yo creo que el Frente Amplio es capaz de aplicar un ajuste, pero siempre que sea convocado, dirigido enérgicamente desde la jefatura del gobierno, desde la presidencia de la República. No lo veo a Tabaré Vázquez con firmeza en ese aspecto. Y entonces tu respuesta es que el Frente Amplio no va a poder manejar un ajuste. O por lo menos lo dudo. Dale, Jaime, tú. Yo, a la respuesta que nos planteó Chaschetti, digo que en función de cómo opera normalmente el Frente Amplio y cómo ha resuelto este tipo de circunstancias, y dado que lo que acá hay consenso es que hay algo que hacer, es decir, dentro del partido de gobierno no hay, nadie que diga, no, está todo bien, no hay que tocar nada. O sea, hay acuerdo en que hay una situación que requiere algún ajuste, alguna corrección, dado que las predicciones en base a las cuales se formuló el proyecto presupuestal que se aprobó al inicio del gobierno no se han cumplido. Y esto obliga a hacer cambios. Entonces, como bien se dijo, la cuestión es qué retocar. Y yo creo que en función de lo que ha sido son los antecedentes, lo que va a pasar es que se va a optar por un mix de los dos caminos. Va a haber algún tipo de contención en el gasto y va a haber algún tipo de modificación que lleve a un aumento de la recaudación. Digamos, lo que va a haber es una negociación en la cual, como todos los que están involucrados saben que si no se produce un acuerdo pierden todos, lo que va a pasar es que va a haber una combinación. ¿Hacia dónde ¿Estás pasando un aviso a la gente? ¿Hacia dónde va a estar inclinada Atención, la combinación? viene aumento de impuestos. ¿Alguna forma de aumento de impuestos va a venir? O, por ejemplo, alguna de las alternativas que se están manejando, que es como el tema de qué hacer con los gastos del FONASA. Eso es inconstitucional. Bueno, pero digo que... No, lo que va a haber es inconstitucional. Eso es robar. Claro, o sea, es inconstitucional, robar etcétera, puramente. si se aplica ahora... Claro. Con lo que habría que devolver ahora, pero puede legislarse para el futuro, ¿no? Ya hemos visto... Que es una alternativa Habría que que se está cambiar las manejando. formas de liquidación de Como los bien ha salarios. recordado algún legislador del Frente Amplio en estos días, sin introducir nuevos impuestos o aumentar tasas de impuestos ya existentes, se han hecho algunos ajustes en la forma de liquidar Ya algunos hubo, impuestos que mejoran la recaudación. Y algún tipo, digamos... Pero lo que yo digo es, me parece que lo que en todo caso, lo que no podemos saber ahora es para dónde va a estar inclinado el mix de la solución. Si más bien para el lado de la recaudación o del gasto. Pero yo creo que va a haber de las dos cosas, porque ese es el único punto en el cual dentro del partido de gobierno se puede alcanzar alguna fórmula de acuerdo. Desde la audiencia pregunta alguien con un mensaje muy punzante, pero ¿y esto qué están preguntándose ustedes? Si ya hubo, si el Frente Amplio ya impulsó ajustes fiscales, ¿qué fue si no la introducción del IRPF en la reforma tributaria? Eso fueron cosquillas. Un ajuste un impuesto es algo que más. recauda casi como el IVA.
Claro, ¿Qué fue eso no es un aquello? ajuste, es una modificación de la estructura del sistema impositivo, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Sí, pero Sí, el Frente tuvo igual impacto en un sector de la población y aumentó la recaudación global, ¿no? Pero en este momento la pregunta es súper importante porque además es en un contexto más general. El contexto general es, el Frente en el 2015, la verdad que pudo avanzar poco en su agenda, ¿no? Amenazó con algo de reforma educativa, metió la marcha atrás. Amenazó con apertura comercial, metió la marcha atrás. El Frente está corriendo riesgo de quedar empantanado en sus propios problemas, ¿no? Y de no poder mover el statu quo. Y bueno, le pasa en el tema fiscal. El Frente el país tiene un problema serio en la dimensión fiscal de su política económica y tiene que encararlo. Yo creo que lo que va a terminar pasando es, como ahora venía resumiendo Jaime, probablemente termina habiendo una mezcla de las dos alternativas, ¿no? Yo también pienso que algo de aumento de impuestos va a terminar habiendo, ¿no? Porque aparte esa es la historia de las izquierdas en el mundo. Las izquierdas cuando gobiernan más bien suben impuestos, ¿no? Y las derechas más bien lo que hacen es bajar impuestos. Eso sí que es más viejo que el agujero del mate. Ahora, entonces yo creo que eso va la a terminar oposición pasando. se lo va a cobrar, ¿no? Bueno, pero porque Vázquez dijo que no iba a haber impuestos. Claro. Y cuando Vázquez dijo que no iba a haber suba de impuestos, en la campaña electoral, incluso desde la oposición, cuestionaron el programa que se estaba manejando porque entendían que era un programa no viable en las condiciones que se venían, ¿no? O sea, una palabra sobre eso. Yo creo que lo que el Frente está pagando y Tabaré Vázquez está pagando es el precio de haber hecho una campaña electoral que yo diría un poco frívola, ¿no? Un poco frívola, de no llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? De decir el Uruguay no se detiene cuando se venía toda una tormenta, ¿no? En el horizonte. Entonces, pero ese es otro asunto. Yo creo que el Frente ahora está en un lío que es, tiene que mover el statu quo en el tema fiscal, tiene que mover el statu quo en el comercio internacional, tiene que mover el statu quo en el tema, yo qué sé, en el tema educativo o en el tema seguridad. Y si no hay un enérgico liderazgo presidencial, como dice Romeo, y está empezando a aparecer, por lo menos en el tema seguridad, el Frente no va a poder hacer innovaciones interesantes y va a pagar un costo importante dentro de 3 años y pico. Sí, me estoy acordando ahora de un artículo que leí hace unos años de un economista, James Brillant, creo que lo leyeron también. Él estudiaba las condicionantes políticas del ajuste fiscal en Uruguay en 1990. Cuando asumió el gobierno de la calle. De la calle. Entonces, una de las cosas que a él le llamaba la atención era por qué Uruguay firmó un acuerdo con el Fondo Monetario, una carta de intención, cuando no la precisaba. Sí. Entonces él llegó a la conclusión de que en realidad Uruguay había firmado una carta de intención con el Fondo Monetario porque ese era un argumento que le permitía al presidente atarle las manos a los partidos que apoyaban su gobierno, ¿no? O sea, claro. Claro. Eso Brilland le llama un enforcement a la coalición de gobierno. O sea, Claro. Pensando en esta situación del Frente Amplio, lo que no hay, parece ser, es un enforcement, ¿no? Algo que obligue y que empuje a todos a apoyar un ajuste fiscal. Por eso la reunión del sábado, 4 horas, y la reunión de ayer, creo que como 10 horas, y no hay noticias, no hay novedades. Y dejar que pase el Parlamento. Y bueno, y eso ni hay que hablar, estamos hablando del gabinete. Sí, Cuando gabinete. llega el Están los Parlamento, amigos. claro, Imagínate que llega el allá. Parlamento, que son de otro partido. Con el cuchillo entre los dientes Claro. que está esperando, ¿no? Entonces, Una bancada. me parece que lo que al Frente Amplio le falta, en definitiva, es algo que los empuje a todos. Ahora, ¿alcanza la autoridad presidencial? ¿Puede ser ese enforcement, ese yo creo que no. Sí, el cargo liderazgo, no sé si la poco, autoridad, El liderazgo. Vázquez del 2005 podría haberlo sido. Este Vázquez, que bueno. no tiene reelección y que me parece que es más difícil. De todos modos, bueno, yo creo que Vázquez siempre tiene la alternativa de que hasta ahora nunca la ha usado, pero creo que es una carta que él tiene en la manga, de apelar a la oposición, ¿no? O sea, de aceptar de que su partido se divida. Eso le pasó a la calle, ¿no? El Partido Nacional se dividió muchas veces. Sí. El movimiento de Rocha votaba de un lado, los herreristas de otro, pero
En el Parlamento conseguía las mayorías. Bueno, el Frente Amplio hasta ahora nunca lo hizo, pero bueno, en algún momento puede llegar a hacerlo, ¿no? Y en el diálogo por seguridad pública es como un laboratorio en esa dirección, ¿no? Sí, pero yo no le veo, me parece muy bien la convocatoria al diálogo y creo que ha sido bastante exitosa desde el punto de vista de los intereses del presidente de la República y en general del gobierno. Ahora, no veo un Vázquez enérgico. Es decir, no lo veo marcando rumbos y creo que acepta límites de impuestos por su propia fuerza política. O sea, va al diálogo, al final de lo que sale el diálogo es muy poquito, porque él ya no, que a Bonomi no se lo toca, que aumento de penas no, o sea, aceptando demasiados límites. Pasa que, claro, yo lo comparo con el Vázquez del 2015, que simplemente no estaba. Que ni siquiera hacía eso. ¿No? Entonces, comparado con eso, este es un Vázquez mucho más en el rol de jefe de gobierno. Sí.